Todo por la tarde, un programa a la pinta. Disfrutando de la buena música, aquí en Todo por la Tarde seguimos haciendo este programa que lo acompaña de lunes a viernes. Y hoy tenemos una invitada, Lorena Díaz, quien es directora ejecutiva de la Fundación Asperger Chile. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por poder compartir con todos los oyentes el día de hoy. Y también nos acompaña, sigue aquí en el estudio Macarena Álvarez, nuestra psicóloga de la sección El Diván. Exacto. Lorena, tú eres la directora ejecutiva de la Fundación Asperger Chile. ¿Cómo nace esta fundación y por qué tú te acercas a esta fundación? Bueno, la fundación nace básicamente de una inquietud personal, a partir de justamente el rechazo que estaba sufriendo mi hijo en el colegio. Y bueno, fue muy Asperger el inicio, a través de un computador. Comencé a escribir una página en Facebook que se llama Asperger Chile, y ahí con mucha pena, porque yo decía, muchas personas tienen que estar pasando por esto, y así me fui dando cuenta que esto era así. Y la gente empezó a escribir, empezamos a conformar una comunidad virtual, y luego de eso ya nació la necesidad de que esto se conformara, que traspasara las barreras de lo virtual y pudiéramos generar espacios reales en la vida real para las personas del espectro autista. O sea, nace primero como una página de Facebook, una comunidad como virtual. Un grupo, el típico grupo que todos adherimos en algún minuto, y finalmente se crea la necesidad de que esto sea realmente tangible. Una fundación. Exacto. Y nace, o sea, y esta inquietud nace porque tu hijo así es. Tiene el síndrome de Asperger. Claro, en ese minuto nosotros pasamos por lo que pasan bastantes padres, o sea, un sinnúmero de diagnósticos que nunca fueron los adecuados. ¿Cómo te diste cuenta tú que tu hijo al nacer... ¿Te diste cuenta yo que era podía Asperger? apreciar bastantes rasgos, las banderas rojas que llamamos siempre, que se los comuniqué en algún minuto a los especialistas, a los pediatras, que es el primer profesional que está ahí en la batalla. Me llamaba la atención que mi hijo tenía muchos rituales, cerraba las puertas de la casa, permanentemente. Tenía poco lenguaje, giraba mucho, le gustaba mucho girar. No tenía lenguaje espontáneo, como lo comentábamos al inicio, o sea, mientras fuera estábamos, micrófono. fuera de micrófono, exacto, no tenía lenguaje espontáneo. Entonces yo lo llamaba, como toda madre, cuando uno quiere llamar a su hijo ya de 3 años y trata de conversar con él, lo llamaba por teléfono desde mi trabajo, y la única manera que yo podía interactuar con él, de poder escuchar su voz, era cantando, y él me respondía a las canciones. Mira. Entonces era en ese tipo de cosas que yo se las mencionaba a distintos profesionales. Al pediatra. Al pediatra, exacto, pero ellos desestimaban todo mi juicio. Y bueno, ¿Qué te respondían los pediatras? No, la clásica, que yo era una mamá demasiado preocupada, que estaba súper, estaba de alguna manera, todas mis preocupaciones estaban siendo para mi hijo. La frase del bronce fue: tenga otro hijo. Le falta un hermanito. Por ser hijo único, usted está viéndolo debajo del agua. Viendo lo que no hay, exacto. Y su hijo puede ser un tanto inmaduro, pero va de forma natural, va a adquirir todas estas conductas sociales que los niños ya deberían tener a los 3 años, cuando ellos inician su camino escolar. ¿Y cuándo fue finalmente que llega un especialista y le diagnostica este síndrome a tu hijo? ¿Qué edad tenía? Cuando llegamos al diagnóstico de Asperger fue a los 8 años. A los 8 años, y después de haber comenzado de pre-kinder, 4 años, 5 años, que empezamos con los problemas que la educadora nos decía diariamente: no sigue las instrucciones, todo esto en lenguaje negativo, que es lo que siempre le pedimos a los educadores, que ahí hay una medición, que no solamente se le comente al padre lo que el niño no hace, porque ellos obviamente no siguen instrucciones, les cuesta mucho adecuarse a lo que sucede en la sala de clase, porque les cuesta mucho entender las convenciones sociales, todo hay que enseñárselos muy sistemáticamente, con mucha rutina y mucha disciplina, pero a la vez ellos tienen habilidades que no todos los niños de su edad tienen. Entonces, como tú comentas, lo negativo sería muy positivo también para la familia, que se diera a conocer todas esas cosas en que el niño es realmente brillante
y que son capacidades potentes y que hay que acentuarlas. ¿Para qué? Para justamente potenciar todas aquellas áreas que están deficitarias. No quedarse en lo malo en el fondo, sino que potenciar lo bueno, un poco. Por lo general, y muchas mamás acá me van a comprender, sucede que te llega todos los días el cuaderno, la libreta, con lo malo, no hizo la tarea, no trabajó en clase, molestó a su compañero. Recuerdo una realmente antología, así 30 grados de calor y su hijo mojó a su compañero en el recreo. O sea, son incluso cosas de antología realmente, porque tú no comprendes si hace calor, es como una cosa normal. Increíble que los niños se mojen. Mira, y estábamos hablando de eso al principio del programa sin tocar el tema del Asperger, que es una cosa lamentablemente social, de estar mirando todo el tiempo la crítica y lo malo. Sí, exactamente, es como bastante generalizado, no solamente extendido al tema del espectro autista. Y cuando ya finalmente a los 8 años tu hijo le diagnostican este síndrome, ¿tú sabías lo que era el Asperger? Por supuesto que no. Yo, la primera vez que escuché la palabra Asperger, de hecho escribí una columna de ¿Asper qué? Porque generalmente esa es la respuesta. En aquella época, 10 años atrás, nadie entendía lo que era el Asperger. Y por supuesto que cuando tú lo asocias, y lo que les pasa a muchos padres, lo vas asociando y tú conoces que es una gota de autismo, así lo definían en aquella época, una gota de autismo, te asustas bastante. Porque tú dices, no, pues mi hijo, tú tienes la imagen desde la ignorancia que el autismo lo asocias con este prototipo de Rayman y tú ves que tu hijo no es así. O sea, tu hijo habla, es independiente en su hogar, en el hogar tú no ves nada extraño, es bastante independiente. Entonces, cuando te hablan de que él no puede trabajar solo, que hay que estar prácticamente con un trabajo de 1 a 1, son cosas que a un papá o una mamá les es bastante difícil comprender. Entonces, es un shock realmente que los profesores deberíamos también estar ahí muy alerta de comprender y empatizar con estos sentimientos de los padres, que muchas veces no pueden creer las observaciones muy atinadas que están teniendo los profesores en la sala de clase. ¿Y hemos hablado de las características de las personas y niños, obviamente, que tienen este síndrome? Pero ¿cuál tú dirías que son las cosas positivas? Porque me llamó la atención a mí, por ejemplo, leyendo acá en internet, de que el director de cine, Tim Burton, tiene el síndrome de Asperger, y decía la ex esposa que ella no veía nada malo, todo lo contrario, toda su creatividad y su trabajo como director de cine le ayuda, decía la ex esposa de Tim Burton. ¿Cuáles crees tú que es como lo positivo o las cualidades que puede tener una persona? Justamente, el caso de Tim Burton es realmente espectacular, porque él justamente, a propósito de una de sus películas que estaba candidata al Oscar, manifestó que él siempre se consideró un raro. Y es eso desde de partida. Ellos siempre se sienten diferentes. Se sienten diferentes desde edades muy tempranas, porque está el cuestionamiento de muchos padres: ¿le debo decir que es Asperger o no le debo decir? O sea, díselo porque él lo sabe o ella lo sabe, ¿ya? Y Tim Burton lo dice: yo me sentí raro y por eso me atraen estos personajes tan extraños, y aunque yo me trate de zafar de todos estos personajes, yo los sigo plasmando porque es lo mío. Yo siempre me sentí un extranjero en mi país. Y es así como se sienten ellos. Inclusive hay un tema que ellos se sienten como marcianos en la Tierra. Y hacen mucho esto de que tienen un planeta Asperger, de sentirse tan fuera de foco dentro de las convenciones sociales que tenemos nosotros los típicos. Entonces, la creatividad es una de las cosas importantes. Son muy sistemáticos, mucho orden tienen. De hecho, cuando son pequeñitos, una de las también características que ellos tienen, que tú te puedas dar cuenta de que tienen algún tema del desarrollo, es que les gusta alinear sus juguetes. En vez de jugar con sus juguetes, ellos hacen fila con sus juguetes, los alinean. Entonces, ese tipo de cosas no es la imaginación como nosotros la concebimos, pero ellos pueden tomar realidades que han percibido en distintas áreas y pueden crear una historia original. Por ejemplo, ¿qué es lo más lindo que te ha sorprendido en el caso de tu hijo?
A mí de mi hijo, por ejemplo, me encanta el vocabulario que ellos tienen, que él tiene, o sea, esa manera de expresarse, porque ellos tienen un lenguaje bastante pedante, bastante formal. Sí. Entonces, una historia que yo siempre cuento, que los papás se ríen, que a los 5 años se encuentra con su compañerito del prekinder, entonces primero le da la mano, cuando el niño, la verdad, no sé qué está haciendo este niño, le da la mano para estrechársela. Le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y el niño, hola. ¿Qué ISAPRE tienes tú? Entonces, obviamente este chiquitito de 5 años no tenía idea de lo que era un ISAPRE. Después le pregunta, ¿tienes modem en tu pieza? O sea, ya hablando de computación. Entonces, estos intereses restringidos que ellos van presentando desde muy pequeños, que también son unas alertas que nos pueden mostrar, nos va informando que ellos ya tienen un cerebro especializado, ¿ya? Y que a partir de eso nosotros como agentes educativos tenemos que aprovechar esos cerebros especializados y para que ellos puedan finalmente tener una vida lo más autovalente posible, porque muchas personas hablan de discapacidad, pero finalmente ellos nacen con ciertos déficits, pero quienes crean la discapacidad somos nosotros como sociedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Estamos conversando con Lorena Díaz, quien es directora ejecutiva de la Fundación Asperger Chile. Todo por la tarde. Un programa PM en la AM. 16:26 de este miércoles 11 de marzo. Seguimos en la compañía de Lorena Díaz, quien es directora ejecutiva de la Fundación Asperger Chile, y también está nuestra psicóloga Macarena Álvarez. Macarena, usted tenía una pregunta para Lorena. Yo tenía una pregunta. En realidad, mientras te escucho, Lorena, pienso un poco en todo lo que ha sido, en este caso para tu hijo, ¿cierto? O para cualquier niño que sufra, o sea, que viva la realidad Asperger. Lo que ha sido en su proceso de vida, el adaptarse, conocerse, entenderse. Y está todo el otro ámbito, que me imagino que no es menor, que el proceso que vive la madre, el padre, su familia, de vivir esto mismo, de entender, aceptar y desde ahí, digamos, abrazar esta realidad. Ese es como un área en la que yo pensaba. Y la otra, que quizás es previo a esta pregunta, es que en el fondo que era con la importancia de la familia, era lo que le preguntaba, la importancia de la contención, el apoyo, que el niño se da cuenta y cómo la familia puede apoyar. Esa era la pregunta que sí, y básicamente cuando estábamos fuera de micrófono tú me consultabas bueno, tengo un hijo, a lo mejor pueden pensar muchos auditores, tengo un hijo que realmente se expresa muy bien. Quiere decir esto que él podría ser candidato para un Asperger, y realmente no, porque tienen que haber una confluencia de muchos factores para que esto sea así. Sí, que yo te comentaba, que comentábamos fuera del micrófono, por ejemplo, tengo una hija pequeña, entonces hablamos de las características que tienen y a uno le puede pasar como papá que empieza a escuchar y dice, chuta, en realidad mi hijo tiende a tener ciertas conductas como la que hemos conversado ahora. Entonces, como un poco que nos aclares. No es tan así, ¿cierto? No es que con que presente ya hablamos de una condición Asperger. Por cierto que no, o sea, hay 4 grandes áreas que tenemos que demarcar, que es la comprensión social, todo lo que significa estas reglas sociales que a nosotros jamás nos enseñaron, que ellos no vienen con su chip con este tema de la comprensión social. O sea, tú a tu hijo o a tu hija del espectro autista tienes que enseñarle, por ejemplo, si tú le enseñas que tú saludas de la mano, tienes que enseñarle expresamente que a la abuelita tú no le vas a dar la mano, le tiene que dar un beso, ¿ya? Ese es un ejemplo, es una serie de reglas que nosotros nos media nuestra convivencia en el colegio, en nuestra vida social, claro, etcétera. También está el tema de la comunicación, que es lo que mencionábamos, que muchas veces ellos presentan ecolalia cuando son pequeñitos, y esto significa que repiten muchas palabras, ¿ya? Si nosotros vemos a nuestro pequeño que antes de tener el lenguaje espontáneo repite mucho, que es muy dado a repetir los comerciales, o sea, también pongámosle ojo a eso.
antes de hablar con nosotros, antes de cualquiera, de expresar cualquier idea, y que solamente se comunique con eso. Tener esto de que muchas veces se asocia el espectro autista que hablan poquito, y no es necesariamente así. Ellos pueden hablar poco, efectivamente, porque se retraen, pero también pueden hablar mucho, y son realmente unas máquinas de hablar que tú dices, bueno, ¿cuándo va a parar? Sobre todo lo que tiene que ver con sus intereses restringidos, que eso es otro gran tema que la gran mayoría de las personas del espectro autista tiene, que es un interés restringido, que pueden ser los medios de transporte. Yo recuerdo, mi hijo ha variado desde ya casi un adolescente, entonces él ha variado mucho sus intereses y ha partido desde el metro, por decir algo, en que aprendió cada una de las estaciones del metro de Santiago, o sea, y todas las líneas. Y se sabe todo. Y son unos GPS ambulantes, realmente algunos. O sea, se ubican de una manera espectacular. Y bueno, y hay otros niños que son excelentes para matemáticas, les gustan mucho los números, porque hay una conciencia de los números y de las letras, son hiperléxicos, aprenden inclusive a leer mucho antes que el resto, ¿ya? Aún cuando no siguen las tareas, por ejemplo, de la Presto, que son necesarias para aprender a leer, ellos son los primeros en aprender a leer. ¿Y cómo aprenden a leer? Con las páginas amarillas, por ejemplo, con cosas que tú no puedes creer que ellos les motive. Bueno, a ellos les motivan y aprenden a leer y a escribir desde edades bastante más tempranas que el resto de los niños. Y la otra área muy, muy grande es cuando uno empieza a percibir que su hijo o su hija tiene alguna preferencia por ropas, por ejemplo. Cuando hay pequeñitos que uno puede tender a pensar que son regalones, son caprichosos, que quieren andar siempre con su misma ropa, tal o cual ropa que es su preferida, y tú se la llevas a la ropa sucia y la sacan de la ropa sucia para ponérsela. No es que sean caprichosos, es porque la tela, tienen una hipersensibilidad en la piel, que es la tela de ese chaleco o esa prenda, la que les produce placer, a diferencia de otra, que le puede resultar bastante molesto. Sí. No soportan las etiquetas. Hay un tema de estar, muchos necesitan estar permanentemente golpeando algo, porque necesitan el estímulo proprioceptivo, vestibular, que necesitan saber dónde termina su cuerpo, ¿ya? Y también las habilidades motrices están bastante disminuidas. Entonces, tú los puedes apreciar, por ejemplo, cuando bajan las escaleras, que van bajando, ya teniendo una edad bastante avanzada, ya elevada, van bajando las escaleras y la bajan de a uno en uno, así como con un terror a caerse. Entonces, esas cosas van formando este síndrome, que no, obviamente, lo que hemos dicho siempre, no es una enfermedad, pero si no la abrazamos, como decía Macarena, y comprendemos todo esto, sí podemos ir generando como sociedad, podemos ir generando una serie de condiciones que finalmente van a desmejorar su capacidad de vida, y podemos tener a un chico que, aparte de ser Asperger, va a tener depresión porque se siente incomprendido, va a tener algún trastorno obsesivo compulsivo y alguna otra condición psiquiátrica que obviamente lo puede hacer perder todo el potencial que tiene y lo va a dejar en su casa aislado. Y esa era la pregunta, que sí. El rol de la familia, ¿cuál es el rol de la familia en el apoyo, en la contención, en ir desarrollando precisamente eso, capacidades que ellos tienen sobre sus compañeros, en este caso de curso, y la importancia también de los profesionales? Claro, aquí yo voy a partir primero por los profesionales, como poner el acento en los profesionales, porque muchas veces, y como comentábamos en un principio del programa, hay una cierta mirada a que los papás pueden estar exagerando, como que no se cree mucho lo que dice el papá y ni se cree mucho los informes de los profesores. O sea, ahí el primer favor que nosotros les pedimos a los profesionales es un poquito de humildad y decir, bueno, esta mamá o este profesor pasa gran cantidad del día con este niño, por tanto lo puede visualizar mucho mejor que yo, que estoy 20, a lo más 30 minutos con mucha suerte, y lo tengo dentro de mi oficina. Por lo demás, los niños que les gusta el área médica suelen portarse sumamente adecuados
en una oficina, En la consulta del en la médico, consulta del digamos. médico, el psicólogo, lo que tú quieras, porque ellos se sienten muy, muy cálidos ahí, porque es su ambiente. Entonces, es valorar todas las impresiones que vienen de parte de los padres y de parte de los profesores, De los ¿ya? educadores. De los educadores. Diciendo esto, entonces, diciendo que la importancia de la atención integral es bastante, es realmente importante, lo más importante es justamente que la familia abrace la condición, que se preocupe de formar parte de este equipo, que se empodere también. O sea, no dejar todo en manos de los profesionales. Como decir, bueno, yo lo llevo para que entre comillas, me lo repare. Porque tenemos que entender desde muy temprano que los niños o las personas del espectro autista no van a ser reparadas, no son curables porque es una condición distinta. Ellos tienen un cerebro que está formado de forma distinta al del típico, a lo que somos nosotros. Entonces, abrazar esta condición significa que tenemos que hacer, tanto en el colegio como en la casa, una serie de adecuaciones. Y siempre mirando de que estamos formando un ser humano, en el caso de los niños, que tiene que ser independiente de nosotros, porque el día de mañana nosotros no vamos a estar. Entonces tenemos que, tomando en consideración sus áreas débiles, tenemos que desarrollarlos para que puedan enfrentar este mundo que es plural, no es solamente Asperger o espectro autista. Entonces, esa es básicamente la gran acción de la familia. Todo por la tarde, el programa más encachado de la AM. Seguimos con Lorena Díaz y Macarena Álvarez, nuestra psicóloga, y Lorena, la directora ejecutiva de la Fundación Asperger Chile. Lorena, estábamos conversando de la fundación. ¿Cuál es el trabajo que hace la Fundación Asperger Chile? Bueno, el trabajo que en este minuto nosotros realizamos durante todo el año pasado y el anterior también es justamente el de crear un espacio en que puedan convivir las familias del espectro autista. Y en ese sentido hemos desarrollado talleres de teatro. O sea, fue como la primera terapia que nos enseñó el mismo Hans Asperger en los años 40. De hecho, los chicos son muy buenos, como son muy buenos para imitar, ellos son muy... Y para repetir, Y para repetir, exacto, y hacen voces. El teatro le genera un espacio bastante cómodo para ellos. Y al mismo tiempo, las familias, los padres pueden participar de estos grupos de apoyo en que van justamente transmitiendo todas sus inquietudes, todos sus temas familiares, las apoyamos en ver cómo podemos hacer para que el Asperger o el tema de su hijo no domine su vida, porque eso es algo demasiado potente en que realmente en casa, habiendo otros hijos, no se habla de otra cosa que no sea el Asperger o los problemas que tiene el niño Asperger. Entonces, vamos creando esos espacios, también hemos desarrollado talleres de arte terapia y digamos que nuestra gran misión es justamente difundir las condiciones del espectro autista. Lo hemos hecho a nivel de bastantes regiones de Chile. Hemos tenido presencia en varias regiones, formando de alguna manera a los profesores, a los padres que han podido asistir a todas esas jornadas, en todos aquellos aspectos que ellos puedan ir mejorando. Estas adecuaciones que nosotros decíamos, esto de comprender lo que significa ser autista o ser Asperger, comprenderlo, pero dar a conocer cuáles son las áreas que le van a afectar y cómo yo como profesional o como persona que habita este mundo puedo ir adecuando el medio para que la vida de las personas del espectro autista sea un poquito más amigable. Hablas del espectro autista. ¿Qué es el espectro autista? Sí, justamente hablamos no solamente de personas Asperger y autistas. El espectro autista da cuenta de que tenemos un grupo de personas en un rango, ¿ya? Con distintas capacidades, con distintas habilidades, desde el autismo clásico, pasando por el autismo de mediano funcionamiento, luego viene el autismo de alto funcionamiento, el síndrome de Asperger
y personalidad con rasgos Asperger. Ya generalmente estas personas con síndrome de Asperger o personalidad de rasgos Asperger, nosotros las podemos ver, las hemos visto toda la vida. Acá trabajamos con... Hemos tenido compañeros compañeros toda de la trabajo, vida, se han casado, han tenido hijos, con dificultades sí en su vida social, pero han desarrollado una vida completamente normal. Pero sí sabemos que las personas de mediano funcionamiento o autismo clásico necesitan más herramientas. ¿Y por qué es muy importante mencionar al espectro autista? Porque si nosotros hacemos una detección temprana, tan temprana como los 6 meses de vida, Y es posible hacerlo. es posible, se hace en países como Estados Unidos, se hace a los 6 meses de vida, ya hay ciertas banderas rojas que indicábamos en un principio, cuando el niño no balbucea, cuando el niño no hay ningún tipo de atención conjunta, no existe la sonrisa social, todas esas cosas son un patrón que nos podrían informar de que el chico está o el bebé está dentro del espectro autista. No podríamos decir en qué parte del espectro, todo esto que yo no he mencionado, no podríamos decirlo, pero sí podríamos ponerlo en un programa de atención temprana. Y muchas de las habilidades requeridas para entrar al colegio podrían estar presentes de manera que se evite todo este trauma, que es bastante complejo, porque si los traumas escolares a una persona típica le pueden durar 10 años, a una persona del espectro autista le pueden durar 20 o quizás toda la vida. Todas estas fobias que se generan. Entonces, si pudiésemos hacer eso, si pudiésemos como país llegar a eso, sería realmente positivo. Y crear el espacio desde que la atención temprana sea realmente posible para todas las personas, es la que va a hacer la diferencia entre una persona que va a tener, qué clase de vida va a tener ese niño, esa niña. ¿Tú crees que están las condiciones acá en Chile? Porque yo no sé la cantidad de personas con Asperger diagnosticadas. ¿Tú tienes esa cifra en Chile? Mira, nosotros en Chile como oficialmente no hay catastros. ¿Ya? No hay catastro. Por lo tanto, la atención que Sí. se puede tener a nivel... Y no hay catastro, y yo lo de encuentro salud, muy no. natural que no haya catastro. ¿Sabes por qué? Porque todavía no existe profesionalmente el conocimiento para diagnosticar apropiadamente. O sea, muchas veces O sea, ahí hay... está el debe que dices tú. Claro, o sea, primero tenemos que De formar a los profesionales Claro. para saber especializarlos en el Exacto. tema. Y otra cosa que quería mencionar es que justamente cuando uno... hay un gran caso que es de Temple Grandin, que a lo mejor muchos de nuestros auditores pueden conocer, que es de... pensando en imágenes, que la primera mujer autista en Estados Unidos, famosa por desarrollar 3/4 partes de las instituciones que se dedican al faenamiento de ganado. Y es muy importante porque ella, cuando muy pequeña, a los 4 años, la diagnosticaron como autista clásica. De hecho, a sus padres le dijeron, llévela a una institución porque realmente con su hija no va a hacer mucho lo que se puede hacer. En este minuto, Temple Grandin, a los 60 y tantos años que ella tiene, no saben si categorizarla como síndrome de Asperger o como autista de alto funcionamiento. Entonces, ¿eso qué te va indicando? Lo que hablábamos con Macarena hace un rato, la importancia de una familia que no se rinde, la importancia de los profesionales que van adecuándose, como el apoyo que tuvo Temple a nivel escolar, de un profesor, de un mentor, que tenemos que nosotros ir buscando como padres también, un mentor que lo vaya apoyando a nuestros hijos en todo su estadio, en todo su proceso, y que podamos ir generándole esta independencia que hablábamos en un inicio. Y Lorena, finalmente, ¿qué esperas tú de tu hijo y de la Fundación Asperger? El sueño o sea, como visión que nosotros tenemos justamente es promover y difundir y como sociedad los valores del espectro del autismo. No solamente, como te decía en un inicio, es bastante frustrante para una madre, para un padre, estar todos los días esperando saber llegar al colegio con un nudo en el estómago, saber qué es lo que te van a contar hoy día, qué es lo que te va a decir la profesora el día de hoy, qué fue lo que no hizo o qué hizo mal. Entonces, que no haya un feedback positivo de lo que hizo bien, entonces eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos cambiar el chip de la sociedad, que seamos muchísimo más tolerantes,
aceptar el pensamiento que es divergente, obviamente. Ellos piensan distinto, les cuesta también asimilar que las personas piensan distinto, también es cierto, pero ellos tienen una manera especial de mirar el mundo y que pueden solucionarlo de una manera, solucionan los problemas bastante originalmente. Pero si no les damos el espacio, por ejemplo, a través de la empresa, a través de darles un trabajo, porque en este minuto tenemos muchos jóvenes Asperger sin trabajo, con una capacidad enriquecedora, pero no pasan los test psicológicos. Entonces, si no damos pauta y si no nosotros no aprendemos como sociedad qué es lo que es el Asperger, qué es lo que involucra ser Asperger o del espectro autista, ser de alto funcionamiento el espectro autista, no vamos a poder nunca brindar todo aquello que ellos merecen. Y que ellos también nos pueden brindar. Y que ellos obviamente a nos van a sociedad. brindar. Sí, nosotros, de hecho, nosotros estamos dominados, sin saberlo, estamos dominados por el espectro del autismo. Que tú mencionabas fuera de micrófono que Bill Gates es Asperger. Entonces, a mí me impresionó mucho cuando yo veía un video de Bill Gates, el fundador de Microsoft, y Steve Jobs también en Apple, también tiene bastante de eso. Me impresionaba ver cómo sostenía reuniones que quizás estaban manejando millones y millones de dólares y cómo tenían estos movimientos estereotipados. Y a nadie le interesaba, porque él era Bill Gates. Claro. Lo mismo el tema de vestirse. Nosotros estamos tan preocupados muchas veces que tienen que vestirse de etiqueta. Y resulta que Steve Jobs, ¿qué hizo? Bueno, se hizo conocido, se hizo famoso por su talento y luego se vistió como quiso. Entonces, en el fondo, lo que ellos tienen que vender no es su simpatía, porque muchas veces no la van a tener. Lo que ellos venden es su talento. Y nosotros tenemos que, como sociedad, darles la oportunidad de que nos vendan su talento. Estamos, conversando con Lorena, agradecerle muchísimo a Lorena Díaz, quien es directora ejecutiva de la Fundación Asperger Chile, para darnos a conocer a nosotros aquí en el estudio y a nuestros auditores, obviamente, y auditoras, un poco más de este síndrome Asperger, que como tú bien dices, tan poca información tenemos. Así que muy, muy agradecida, Lorena. Muy agradecida a ustedes por la oportunidad y un saludo muy afectuoso a toda la comunidad de Radio Nuevo Mundo. Y a Macarena Álvarez, nos vemos el próximo miércoles. Pues. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo recojo de esta conversación que tuvimos que finalmente como sociedad nosotros nos limitamos tanto, porque si todos tenemos muchas habilidades y más bien somos, que un poco lo que hablábamos al inicio del programa, nosotros nos limitamos y limitamos a aquellos que nos rodean, y la verdad es que tenemos, yo creo, tanto talento oculto que si nos dejáramos ser un poco más libres, quizás pudiésemos conocerlo. Muchas gracias a las dos, muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa y seguimos aquí en Todo por la Tarde.